acreditaciones. Vale. A dar esta pequeña charla sobre las acreditaciones, que es un proceso que va más allá de lo que es el doctorado. Normalmente cuando uno empieza a hacer el doctorado piensa que es el último paso, que después de todo eso es alegría, jolgorio y la vida en color de rosas, pero lamento daros la mala noticia de que lo siguiente que os va a esperar es un proceso largo, tedioso y en ocasiones bastante negro. Siento ser portador de malas noticias de esta manera, pero creo que es importante saberlo, porque yo la verdad cuando una vez terminé el doctorado, las acreditaciones nadie me había hablado exactamente de qué consistían y qué eran, y fue toda una sorpresa encontrarme con este muro en ocasiones no insalvable, pero sí demasiado alto, y que creo que es importante saber qué es lo que nos espera más allá del horizonte, que es la tesis. Bien, una advertencia antes de empezar. Si quiere pasar Vale, aquí. Como bien decía Dante en la Divina Comedia, o vosotros los que entráis abandonad toda esperanza. Pues el proceso de acreditación es sin duda un auténtico infierno. Vamos ante todo a intentar definir exactamente qué es una acreditación, porque la verdad es que es una palabra que sí, suena a conseguir algo, pero no sabemos exactamente lo que es, ya que si buscamos acreditación o acreditarse haciendo una búsqueda rápida en Internet, no nos definen exactamente este proceso en concreto que tenemos que realizar una vez que acabamos el doctorado. Formalmente, la acreditación es un proceso voluntario, mediante el cual una organización avalada por el Estado es capaz de medir la calidad del investigador y su rendimiento frente a estándares reconocidos a nivel nacional e internacional. La traducción al latín vulgar, vaya, es que es un proceso aburrido, lento y tedioso por el que un grupo de expertos deciden si lo que has hecho ha sido suficiente para poder continuar la carrera académica o, si en caso contrario, debes parar y conseguir seguir aumentando tu currículum, un poco según los deseos de una academia un tanto caprichosa y volátil, ya que los requisitos que te imponen podrían ser esos o podrían ser otros, y que, por desgracia, y como bien nos habló ayer Andrea, mina constantemente la salud mental de todos aquellos de los que formamos parte. Siento ser tan agorero. Pero bien, ¿para qué sirve acreditarse? Porque la misma palabra suena muy bien, pero ¿para qué sirve? Bien, en principio la acreditación da acceso a los diferentes niveles de la carrera académica, una vez obtenido el doctorado. Mi director, en una ocasión, hizo para lo que es para mí una gran comparación, que la carrera académica viene a ser como la carrera militar. Vamos ascendiendo por grados y nos van colocando medallitas, y lo único, el que está más arriba, pues grita un poco más alto que los que estamos abajo. No hay mucha más diferencia. Y somos los que más trabajamos, los que estamos abajo. La titulación de doctor, como vosotros bien sabréis, no permite el acceso a ninguna universidad per se. Es un trámite, pero una vez que nos hemos doctorado, aún así no podemos acceder a los puestos mínimamente estables, como pueden ser ayudante doctor, titular, contratado doctor, etcétera, etcétera, sino que simplemente pues, podremos continuar siendo si queremos entrar como profesores, por ejemplo, asociados o ayudantes, en el caso de algunas universidades particulares. Incluso en las universidades privadas no podríamos tener acceso, ya que, como veremos, precisas de un rango o acreditación concreta. Por tanto, es preciso, necesario y obligatorio pasar por este proceso de acreditación. Como vemos, aquí abajo tenemos estos distintos rangos de la carrera académica que vemos más claramente en la siguiente diapositiva. Becario FPU, FPI, investigador contratado o ayudante, o a veces ni siquiera eso, sino que podemos hacer el doctorado sin estar contratado de esta manera, el proceso de doctorado, y una vez a partir de allí ascenderemos a ayudante doctor, que recordemos que es un contrato temporal de 1 a 5 años. La siguiente puesto es contratado doctor o profesor de universidad privada, y luego ya los rangos que son ya de clase de funcionario, como son el titular de universidad o la cátedra de la universidad, que para muchos de nosotros pues la cátedra es una cosa que nos queda lejísimos.
En esta comunicación os hablaré simplemente de las dos primeras, de ayudante doctor y de contratado doctor o universidad privada, centrándome especialmente en la acreditación de ayudante doctor, que será la primera a la que nos tendremos que enfrentar. Bien, una vez entendido qué es la acreditación, tenemos que preguntarnos qué organismos pueden acreditar, a dónde tenemos que acudir si queremos acreditarnos. Por un lado, tenemos los órganos evaluadores de cada comunidad autónoma. Aquí os he puesto una pequeña muestra, algunos ejemplos, pero cada comunidad autónoma, en principio, debe tener su propia agencia evaluadora. Estas agencias evaluadoras tienen la particularidad de que la validez de su acreditación es única y exclusiva de su comunidad autónoma donde se obtuvo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me acredito como ayudante doctor por la Comunidad de las Islas Baleares, solo me podré presentar a puestos que exijan esa acreditación en las Islas Baleares. No puedo presentarme en Madrid, ni puedo presentarme en Valencia, ni puedo presentarme en Galicia. Por otra parte, lo bueno que tienen es que, por un lado, no es preciso pertenecer a esa comunidad autónoma donde te vas a acreditar. Es decir, yo, que ahora mismo estoy en Valencia, podría acreditarme como ayudante doctor por la agencia evaluadora de la comunidad autónoma y podría presentarme a las plazas con esa acreditación aquí en esta comunidad. También otra cosa que suele tener buena, digo suele porque no se da siempre, es que los requisitos son un poco más flexibles que lo que veremos a continuación. Un poco más flexibles, no quiere decir que sea más fácil, ¿de acuerdo? En ocasiones, pues en vez de pedirte un mínimo de 5 artículos, pues a lo mejor te piden solamente 4. O en vez de pedirte un número de 450 horas de docencia, pues te piden 400. Como vemos, no hay mucha diferencia, pero ahí están. El gran inconveniente, aparte de esta limitación territorial, es la limitación temporal a la hora de presentarte. Únicamente tienes un mes de plazo para presentar todos los papeles, para que se abran los registros, y normalmente solamente se hace una vez al año. Además, cada comunidad autónoma, cada agencia evaluadora, tiene su propio periodo, lo que es bastante difícil a la hora de saberlo, ya que no es el mismo de año en año. Suelen avisarlo con un mes de antelación. Por ejemplo, en el 2021 en Baleares, el plazo de presentación se abrió del 17 de octubre al 15 de noviembre, avisándose que se abría el plazo en septiembre. En Cataluña, este mismo año, está abierto ahora mismo del 17 de enero al 7 de febrero. En Galicia, el año pasado fue del 6 de julio al 2 de agosto. ¿Quiere decir que el año que viene, mejor dicho, este año 2022, será ese mismo plazo? Puede que sí o puede que no. Depende de cada comunidad autónoma. Pero lo que sí que tenemos es un organismo a nivel estatal, como es la ANECA, cuyas siglas es Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, que es el órgano encargado a nivel nacional de realizar estas actividades de evaluación, certificación y acreditación. Lo bueno que tiene la ANECA es que su acreditación sirve en todo el Estado español. Por tanto, si la ANECA te acredita como ayudante doctor, te puedes presentar como ayudante doctor en todas las comunidades autónomas. Otra cosa buena que tiene es que no hay límite temporal. Está abierto los 365 días del año, 366 si es bisiesto, y 24 horas al día, 7 días a la semana. Por lo cual te puedes entrar en ese registro en cualquier momento, cosa que será muy importante, recordemos, como veremos más adelante. Muy bien, ¿qué evalúa la ANECA? Aquí os he puesto un poco lo que es extraído directamente de su página web, porque no solo acredita la ANECA o cualquier agencia de evaluación. No solo acredita lo que es a los investigadores, también acredita las carreras universitarias, las universidades, las homologaciones de título, pero a nosotros lo que nos interesa es a nosotros como individuos académicos, que la ANECA nos evalúa nuestro rango académico y nos permite poder ascender, luego veremos las particularidades de esta extensión a lo largo de la carrera académica. Bien, ¿cómo evalúa? Ya hemos visto qué es, pues ahora vamos a verlo cómo evalúa, que es verdaderamente lo importante. Como veis, lo primero que os he puesto es que el procedimiento es 100% online a través de su página web.
utilizando el certificado electrónico. Estaréis pensando muchos de vosotros y muchas de vosotras. Esto es una tontería, porque hoy en día es que todo es 100% online. Sí, pero esto es una cosa de por la pandemia. Es decir, no hace mucho, hace 2 años, concretamente 6 meses antes de acreditarme yo, había que presentar todo el papeleo a través de un registro presencial en distintas sedes. ¿Qué significaba esto? Pues ir con tu montón de papeles, porque no te hacían fotocopias allí, tenías que llevar tus fotocopias, tenías que llevar los originales y tenía que ir todo homologado. Lo que era el procedimiento mucho más largo, mucho más tedioso, mucho más pesado y también, por qué no decirlo, mucho más caro, porque aunque es gratuito, pues las fotocopias tenían que salir de tu bolsillo. Ahora, por suerte, todo es electrónico, los escaneados los haces tú, y todo se hace de una manera más centralizada porque lo haces todo a través de tu ordenador. El procedimiento es muy sencillo. Una vez identificado dentro de la página de la NECA, tienes un formulario, dependiendo de los distintos niveles a los que quieras acceder, a través del cual registras todos tus méritos y lo envías para que te evalúen. Todos los méritos presentados deben estar acreditados y se deben aportar pruebas. No puedes decir, yo he hecho un curso de humanidades digitales. Bien, acuérdate siempre de presentar la prueba. Si ese mérito no está debidamente acreditado, se queda descartado. Y no te permiten, ¿cómo se dice esto? No te permiten presentar pruebas a posteriori. ¿De acuerdo? No te permiten subsanar ese error, sino que la culpa es tuya por no haberlo presentado. Lo digo porque esto es muy importante y hay gente que se ha quedado fuera por este problema de pensar que lo había puesto y finalmente no. Como digo, una vez rellenado este formulario, se envía directamente a la comisión y en un plazo de 6 meses se presenta la resolución. Pueden parecer muchos 6 meses. Normalmente, en el caso de las humanidades, son una media de 4 meses que te suelen dar una respuesta, más o menos. Si han pasado esos 6 meses y no se han contestado y está debidamente hecho el formulario, silencio administrativo, estáis aprobados, por así decirlo. Bien, ¿qué ocurre con las resoluciones que te pueden dar? Pues o es positiva o es negativa. Si es positiva, todo bien, a disfrutar de tu nuevo rango académico, se hace una cena y se festeja con los amigos. Si es negativa, pues toca esperar 6 meses para volverte a presentar a una nueva evaluación. Si no estás conforme con esta resolución negativa, me imagino que la positiva sí que lo estarás, puedes presentar un recurso de alzada, te puedes quejar. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no conozco a nadie que haya presentado un recurso de alzada y se lo hayan aprobado. Porque si es porque te has olvidado algún mérito, la culpa es tuya, tenías que haberlo puesto en su momento. Si es porque no estás conforme con la evaluación, recurrirán a que no has presentado la información adecuada y se basarán en sus cálculos que ellos habrán hecho. Al fin y al cabo, ellos supuestamente son el comité de expertos. Por tanto, mi consejo es, como este recurso de alzada tampoco va a ser rápido y posiblemente lleve varios meses, no merece la pena quejarse y es mejor aprovechar esos 6 meses de plazo para reforzar un currículum con el contraatacar a la siguiente convocatoria que os presentéis. Es lo más fácil y lo más práctico y lo que más salud mental os va a dar a la larga. A no ser que sea un caso muy claro en el cual veáis que es que no os han contado la mitad de vuestros méritos. En ese caso, por favor, quejaos, faltaría más. Bien, esto es lo que veis, la pantalla que encontráis una vez entráis a rellenar este formulario del que os hablo. Como veis, muchísima información, muchísimo trabajo para rellenar. Esto no se rellena en 2 tardes, porque ya os digo, hay que rellenarlo tecleando, pero es que también tenéis que aportar todos y cada uno de los méritos y en muchos casos tenéis que buscar información adicional, tal como veremos a continuación, que en ocasiones, si no sabes dónde buscar, es complicado. Esto aprovecho que aparece aquí también para decíroslo. El primer nivel al que os podéis presentar es lo que la NECA llama PEP, que entran las figuras de profesor contratado doctor, profesor ayudante doctor y profesor de universidad privada. Podéis pedir que os evalúen de las 3 a la vez. Y yo, además, os lo aconsejo, porque el proceso va a ser el mismo, y no os va a costar nada. Por tanto, y si suena la flauta, pues esas acreditaciones que os lleváis.
¿Y por qué digo si suena la flauta? Pues ahora lo veremos. Esto simplemente lo he puesto a modo de un poco de... para que veáis que tampoco es tan terrible como suele parecer. En el caso del campo de las humanidades, suele haber un 70% de aprobados. Ya estamos hablando de un periodo del 2005-2020. En 15 años, un 70% aprobado suele aprobar la gente, no es difícil. Bien, el proceso de evaluación. El proceso de evaluación, a pesar de que va parte de unas bases troncales, cada una de las ramas del conocimiento están evaluadas de manera distinta. Además, cada rama del conocimiento tiene comités distintos, ¿de acuerdo? Y cada rama, en este caso hablamos de las humanidades. A imposibilidad de entender Auschwitz, más entender que fue... Perdón. A ver, ahora, vale, creo que se me escucha otra vez. Vale, en el caso de las humanidades tenemos dos comités. El Comité de Arte, Arqueología, Historia del Arte y Geografía, y el Comité de Filosofía, Filología, Lingüística y Literatura, que es al que muy posiblemente la gran mayoría de nosotros nos presentemos. Quiero decir, son comités teóricamente especializados en las materias. Vale, a ver, dame un segundo, perdón. Vale, bien. Estos son los distintos ítems que evalúan a la hora de nuestra acreditación. ¿De acuerdo? Estamos viendo, como vemos, más o menos son todas las bases, todos los ítems son los mismos para las distintas ramas del conocimiento, pero la valoración no es la misma. En el caso del PAD, el profesor ayudante doctor, diferenciar entre experiencia investigadora, formación académica y otros méritos. En el campo de experiencia investigadora, en el caso de las humanidades, nuestro caso, tenemos que presentar menos publicaciones científicas, pero más capítulos de libro. El resto es más o menos igual. Y esto está bien, porque no olvidemos que en el 96% de los casos, nuestros artículos van firmados por una sola persona y los de científico normalmente son gente que firman los artículos con más. Por tanto, su producción será mayor que la nuestra, por diversas causas que no entraré ahora mismo para evitarme conflictos, pero ahí está. Cosa que es bueno saberlo. Bien, para que tener la evaluación positiva para profesor ayudante doctor, tiene que dar la suma de los tres grandes bloques de experiencia investigadora, formación académica y otros méritos, más de 55 puntos. Como veis, no es mucho. Simplemente con llenar, con presentar lo máximo de experiencia investigadora, que como veremos no es tanto como pueda parecer, ya nos podemos acreditar. Y eso, si añadimos la formación académica, si añadimos la experiencia docente que podamos tener y tal, es relativamente sencillo conseguir esa puntuación de 55 puntos. Aquí lo tenéis un poco más, es lo mismo de antes, de las distintas ramas y la puntuación un poco más grande, pero bueno, tiene mucho misterio. Y en el caso de profesor contratado doctor o profesor de universidad privada, aparte de esa experiencia investigadora a la cual le incluye 2 puntos más que veremos a continuación, la carga de experiencia docente es mucho mayor que la formación académica. Hemos pasado de formación de experiencia docente 0, porque estaba incluido dentro de la formación académica, a contar 30 puntos. En este caso es exactamente lo mismo. Bloque 1, bloque 2, bloque 3 y bloque 4 tienen que dar más de 55 puntos. Bien, ¿cuál es la diferencia entre profesor ayudante doctor y profesor contratado doctor? Por un lado, como hemos visto, la experiencia docente, que es mínima en el caso de ayudante, que son 5 puntos, frente a contratado, que son 30. Y en profesor contratado, además, se reduce la formación académica de manera significativa. En ambos campos, independientemente, la investigación supone el cuerpo troncal de la evaluación, que son 60 puntos. Pero contratado doctor incluye 2 nuevos apartados que le quitan puntos a los otros, como son la transferencia de tecnología, que en el caso de las humanidades fastidia, porque es un poco ¿qué introduzco yo aquí? A no ser que haga cosas de bases de datos, cosas muy específicas a las cuales no todo el mundo tiene acceso.
Y luego el punto de dirección de tesis doctoral, que si directamente empezamos como ayudantes doctores, dudo mucho que podamos presentar ningún mérito de este tipo. Entonces, en base a esto, ¿puedo presentarme a profesor contratado doctor sin docencia, quitando esos 35 puntos? Técnicamente sí, y conozco gente que se ha presentado. Objetivamente, es altamente difícil que nos lo puedan conceder. Porque aunque tengamos la máxima, no podremos llegar a tener la máxima puntuación de investigación porque nos faltaría, por poner un caso, la dirección de tesis doctorales, pero conozco gente que en la primera presentación de su acreditación ha conseguido obtener tanto ayudante doctor como contratado doctor a la primera. Pero ya os comento que sin tener docencia, como por ejemplo fue mi caso cuando me presenté, es altamente difícil, por no hablar de imposible. Bien, vamos a ver los distintos puntos que nos piden en cada área y las particularidades, sobre todo a cosas que tenemos que tener en mente para ir preparando ya de cara a una futura acreditación. Y nos vamos a centrar únicamente en humanidades, está claro. Bien, el primer grupo es el de experiencia investigadora, que se divide en publicaciones científicas, artículos de revista, libros y capítulos de libro, proyectos y contratos de investigación, congresos, conferencias o seminarios, otros méritos. Y la formación académica, experiencia docente y profesional, que recoge títulos, tesis y becas, más premios a la formación y otras cosas que pudiéramos tener, estancias en otros centros, experiencia docente o experiencia profesional. Y finalmente un tercer punto de otros méritos. Empecemos con los artículos de revista. Es sin duda la parte más importante dentro de la investigación, ya que se valora con un máximo de 26 puntos, que es muchísimo. Para obtener la máxima puntuación, se considera necesario, en el caso de profesor ayudante doctor, presentar 5 publicaciones. ¿Quiere decir que estas 5 publicaciones tienen que ser todas de primer nivel? No. ¿Quiere decir que todas estas publicaciones tienen que ser que no aparezcan en ninguna base de datos? Pues tampoco. Tenemos que encontrar algo mínimo. Es decir, se pide, se exige una excelencia. Entonces, simplemente hay que encontrar un baremo medio en el que presentemos, pues eso, tanto a lo mejor un artículo de Q1, de cuartil 1, y otros que estén en cuartil 4, incluso se puede presentar algún artículo en el cual no estén dentro de ningún cuartil, pero que estén bien valoradas. Ahora veremos cómo podemos averiguar estas valoraciones de los artículos. Los artículos, ya os digo, deben pertenecer tanto a revistas indexadas en cuartiles o bases de datos o revistas que cuenten con una evaluación externa por pares y comité científico internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si publicas, como decía mi director, en la revista de la iglesia de tu barrio, pues esto por desgracia no te va a contar. Entonces hay que buscar sitios que estén más o menos bien para presentar. La ANECA, en sus guías de presentación, recomienda apostar por la excelencia, evitar publicar de forma reiterada en la misma revista. ¿Qué quiere decir esto? No puedes presentar las 5 publicaciones en la misma revista. Esto no te las contarán. Puedo publicar 2, por poneros un caso. Porque además si hay, por ejemplo, 2 años de diferencia, en ese caso no habrá ningún problema. Y evitar, y esto es un caso de que yo lo pongo porque no está puesto explícitamente, pero es importante, evitar publicar en revistas en las que se os pueda asociar. Por ejemplo, no publiquéis, es un poco mal, feo decirlo, pero bueno, evitad publicar en revistas en las que forméis parte del comité, porque no os va a contar, que estáis dentro del meollo y pueden pensar de que ahí ha habido, pues, intereses. La documentación que hay que presentar cuando acreditemos estos méritos, pues para cada artículo hay que presentar los datos de la revista, que veremos ahora a continuación cómo acreditarlos, el índice de esa revista y la primera y última página de vuestro artículo. Si no está acreditado, y esto es si no está publicado, y esto es muy importante, basta presentar una carta de aceptación por parte de la revista. Escribís a la revista y decís, oye, sé que me habéis aceptado este artículo, no se publicará hasta dentro de 5 años, que puede ser. ¿Me puedes hacer un certificado? Sí, claro, sin ningún problema. Y te lo hacen. Eso, lo presentas y la ANECA no te pone ningún problema. En el caso de los libros y capítulos, en el caso de humanidades, cuentan hasta un máximo de 16 puntos. Para obtener la puntuación máxima, en el caso de profesor ayudante doctor, te dan a hacer varios vincos. O 7 capítulos de libro, o un libro entero y 3 capítulos.
Esto, por ejemplo, si acabáis la tesis y publicáis vuestro libro, pues vuestro libro de la tesis, pues ya tendréis una publicación de este tipo. Muy importante, cuentan las actas de congreso. ¿Y por qué digo muy importante? Porque ha existido desde que, iba a decir tengo uso de razón, pero a lo mejor no tanto, pero desde que estoy en el mundo de la academia y del doctorado, de que las actas de congreso no cuentan para la NECA, de que no sirve publicar en actas de congreso. Mentira. Las actas de congreso, si son por revisión por pares, si han pasado un proceso, cuentan para la NECA. Fin de la discusión. Porque estoy muy seguro que si preguntáis a vuestros directores, muchos de ellos os dirán, las actas de congreso no cuentan. Sí, cuentan. Y si vais a la NECA, encontráis ahí la referencia. Cosas también importantes a la hora de publicar los libros y los capítulos. Las editoriales deben estar incluidas en el ESPI y si no están incluidas en el ESPI, deben garantizar un proceso de selección y evaluación. Igual que hemos hablado antes, un comité de evaluación, una acreditación y tal. Vamos, que no sea una autoedición, básicamente. ¿Cómo acreditamos los capítulos del libro? Pues tenemos que presentar portada, más créditos del libro, más un índice, más la primera y última página o del libro o de tu capítulo del libro, más el año de publicación. Bien. Tanto en artículos como en capítulos del libro tenemos que hablar de índices de calidad y tenemos que adjuntarlos para que nos los valoren. Todo lo que presentemos debe ir acompañado de este índice de calidad o impacto. Esta información no se presenta en lo escaneado, por así entender. Esta información se introduce cuando estamos rellenando la ficha de cada artículo, de cada capítulo del libro. ¿Dónde se puede comprobar esta información? Pues hay 3 partes en las que nos ayuda la vida. Por un lado tenemos la página web MIAR, en la cual introducimos el título de la revista y nos ofrece la información de su índice de calidad o de impacto. Es muy útil también a la hora de buscar en qué revista publicar, ya que no habla de cuartiles, habla de nota, donde en el caso de las humanidades creo que la nota más alta, si no me equivoco, es 11, y de ahí para abajo, pero nos presenta un historial. Las revistas, tened en cuenta que cambian su valoración cada año y solamente contarán en el caso del año en que tú publiques, no en el año en el que tú envíes un artículo. Lo digo porque os podéis encontrar perfectamente en el caso de, ay, mira, esta revista está en un Q1, por poneros un caso, voy a enviarlo a esta revista y que en el año en que tú publiques, esa revista esté en un Q4. Y el caso contrario, voy a enviarlo a esta revista, no está en ningún cuartil, me da igual, y justo en el año en que yo publico, ¡pam!, entra en un Q4. Pues oye, esa alegría que nos llevamos. Pero tenéis que ser, es un poco complicado poder ver el futuro en estos casos, ¿vale? Y os tenéis que, pues, sobre todo, que queráis publicar allí y sepáis pues, que tiene cierta calidad. Para poder enteraros de los cuartiles de cada revista, os recomiendo Estimago. Tanto MIAR como Estimago puede entrar cualquiera. Son de entrada gratuita, de consulta gratuita. MIAR creo que está en español, Estimago está en inglés. Luego tenemos Journal Citation Reports, o JCR. Solo podéis entrar en esta web a través de instituciones. No podéis entrar desde casa. Lo bueno que tiene es que te sale una información muy, muy detallada de cada revista y de que os ahorrará tiempo a la hora de realizar esta ficha de información que veremos ahora a continuación. En el caso de los libros, os recomiendo ir al Scholarly Publishers Indicator, que desde el CSIC tienen allí el listado y veréis que dividen la valoración de las editoriales presentes tanto nacionales como internacionales, ¿vale? También puede elegirse el área de la revista en que os sea más favorable. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor una revista cuenta cosas de filología, filosofía y religión. En religión es un Q1, en literatura y en filosofía es un Q3. Pues, oye, este artículo y me lo valoras como si fuera de religión mi artículo. Son truquitos, ¿vale? Bueno, así es un poco el formulario que hay que rellenar, en el cual, como veis, en las bases de datos en las que se incluye, el área temática, si ha tenido evaluadores externos, etc, etc, etc. Esta información es, ya os lo digo, desde MIAR mismo la podéis sacar prácticamente toda. Y en el caso de los libros, pues se quedaría más o menos así. Yo recomiendo siempre meter cuanta más información, mejor.
Y tened en cuenta que este trabajo lo tenéis que hacer, este trabajo de investigación, lo tenéis que hacer vosotros. Los comités no lo van a hacer. Si vosotros ponéis que habéis publicado en la revista, yo qué sé, Diablo Texto, pero no indicáis nada de información, nada de estas cosas que veis aquí, los del comité van a decir, sí, muy bien, muy bonito, no tengo información, yo no voy a buscarla. Pitipín, carpeta, solicitud denegada. Todo esto es vuestra responsabilidad ponerlo. Esto me quería añadirlo por si a alguien le pudiera interesar. La ANECA también cuenta las obras artísticas como, curiosamente, trabajo de investigación. Comparte nota, comparte puntuación con las investigaciones científicas, con los artículos de revista. Ojo, las obras artísticas son muy particulares. Tienen que ser premios y distinciones destacadas que hayan recibido o que sean en instituciones de referencia. Cosas que estén completamente demostrables y a poder ser en el seno del gobierno o que haya intervenido de alguna manera. Yo no lo recomiendo porque el trabajo que os va a llevar a acreditar una obra es trabajo que podéis conseguir por la parte de las investigaciones científicas. Pero bueno, esto está a juicio de cada persona. También podéis... se acreditan los proyectos de investigación a los que pertenezcáis. Se valora con un máximo de 5 puntos, no es mucho, pero ahí están. Para obtener la nota máxima, vale que para profesor ayudante el investigador debe haber pertenecido como mínimo a 2 proyectos nacionales. Y en el caso de los contratados doctor, a 2 nacionales más 1 de comunidad autónoma. Atención, esto también es importante. Se debe formar parte del equipo de trabajo. Si aparecéis como colaborador, no se os va a tener en cuenta, ¿vale? La documentación es muy sencilla. Un documento oficial de concesión del proyecto a nombre del IP y un documento, mejor si está firmado por el IP, que justifique tu participación en dicho proyecto. Los congresos. Se considera necesario haber presentado 9 comunicaciones para profesor ayudante doctor. Durante el doctorado, muy posiblemente esas 9 comunicaciones las tengáis. No es muy difícil. Y si no, pues el año después de haber doctorado, las rematáis. Porque ya os digo, no es un número muy exagerado de participaciones de congreso y con ir a 3 al año cuentan. Porque no solamente cuentan congresos, también cuentan jornadas y también cuentan seminarios. Como ponente, o sea, quiero decir, cuentan como ponente, no cuentan como asistente, ¿de acuerdo? O sea, si asistís a un congreso, pues eso... bien para uno mismo porque aprenderá cosas seguramente, pero de cara a la ANECA no le interesa. Y también, teóricamente, se tendrán en consideración los congresos que cuenten con un procedimiento selectivo en la admisión de ponencias. ¿Por qué pongo entre paréntesis no siempre? Porque no siempre es así. En muchas ocasiones, si estáis por invitación, no va a haber un proceso selectivo como tal de analizar tu propuesta y va a contar igualmente. Por tanto, esto es un poco al aire. Bueno, y para presentar para los congresos, y esto es muy importante porque ha cambiado hace poco, hay que presentar el certificado de que habéis hecho la comunicación y el resumen que habéis presentado. Es una cosa que no entiendo para qué quieren el resumen. Hace unos años pedían también el programa del congreso. Es una cosa que ha ido cambiando y que os recomiendo aseguraros el año en que os presentéis para acreditaros porque puede haber cambiado nuevamente. En docencia, para profesor ayudante doctor no es necesaria y para contratado doctor exigen 450 horas. La docencia debe estar acreditada, y esto es importante, por el responsable de la facultad. Y es muchísimo mejor que aparezcáis tanto en la comisión de ordenación académica como en el plano operativo anual. Solamente cuenta la docencia en universidad. La docencia en centros de secundaria no cuenta. Y la docencia en cursos o congresos, eso cuenta en otro apartado distinto. ¿De acuerdo? Bien, a ver. Bueno, en cuanto a formación, en cuanto a la parte de formación es muy sencilla, porque lo que hay que presentar básicamente es vuestro currículum. La titulación universitaria, el doctorado, los títulos de posgrado que tengáis, las ayudas y becas que habéis recibido, las estancias y los cursos y seminarios de especialización.
En cuanto a la experiencia profesional, se valora hasta un 5 puntos y cuentan únicamente aquellos empleos relacionados de manera tangencial con el área de especialización. Y se debe presentar un contrato de trabajo. Por tanto, es muy limitado lo que se pueda presentar aquí en el caso de humanidades. Pero bueno, siempre es bueno saber. Y en cuanto a otros méritos, pues nos encontramos con la categoría comodín. Es básicamente cualquier mérito que tengamos que no hayamos presentado en categorías anteriores. Y presentar un certificado de cada mérito presentado. Yo aquí os recomiendo que presentáis todo lo que se os ocurra. Cuanto más, mejor. A saco. Bien, como veis, estamos entrando poco a poco en esta boca del infierno, que es el proceso de acreditación, en el cual hay que tener controlado absolutamente todo lo que tengamos. Tenemos que buscar absolutamente todo lo que hemos hecho y registrarlo. Bien, pero bueno. Después de ver todo este proceso agónico, veamos los problemas que puede dar la acreditación. No que puede dar, sino que conlleva la acreditación. Lo primero, y por favor tenedlo bien en claro, una acreditación no da acceso a la universidad. Acreditarse nos permite presentarnos a las ofertas de trabajo, pero no nos da en ningún caso acceso directo. Acreditarse de rangos superiores no implica ascender de manera automática, porque puede darse el caso que un ayudante doctor, alguien a quien contratan como ayudante doctor, tenga en su poder una acreditación de titular. Cosa que es bastante absurda, pero bueno. Y las convocatorias de trabajo de universidades marcan únicamente el rango mínimo con el que te puedes presentar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a un puesto de contratado doctor solo te puedes presentar si eres contratado doctor o titular o catedrático, y a uno de ayudante doctor te puedes presentar si eres ayudante doctor, si eres contratado, si eres titular o si eres catedrático. ¿Qué quiere decir esto? Que muy posiblemente la primera vez que intentemos entrar en una oferta de empleo, veamos que tengamos por delante pues, gente que son básicamente titulares, con una acreditación de titular, a las que sabemos que, pues, en cuanto veamos a alguien así en la lista, sabemos que nosotros no tenemos ninguna posibilidad, porque pues tienen mucho más, aparte de la acreditación, pues le da más peso. Bien. Entonces, ¿para qué sirve acreditarse? Pues teóricamente sirve para evaluar las capacidades del investigador en base a unos parámetros comunes. Otorga un camino, indicaciones sobre cómo proseguir con la carrera académica una vez obtenido el doctorado, que no va mal porque muchas veces nos encontramos un poco sueltos. Y luego vemos un par de cosas que supuestamente sirve para esto, como puede ser evitar el nepotismo y el caciquismo universitario, ya que nos estamos presentando con gente que está, nos presentamos que están unos parámetros comunes. Digo supuestamente porque en muchas universidades, como bien sabemos todos, no se da y hay siempre pues favoritismos y cosas varias. Y también competir en igualdad de condiciones con otros investigadores, como digo, supuestamente porque se puede presentar a alguien que sea un titular a una plaza de ayudante doctor, por tanto esas igualdades de condiciones desaparecen. Y luego, teóricamente, aligerar los trámites a la hora de presentarse a puestos de trabajo universitario, lo cual es una absoluta mentira, porque cada universidad te pide unos requisitos propios. Y rellenar unos currículums propios y toda una burocracia propia que desespera más que acreditarse. Entonces, con esto quiero decir que debo pasar por la acreditación. Efectivamente. ¿Por qué? Porque no nos queda otra para acceder a la carrera académica. Es un trámite burocrático insalvable. Y todos los esfuerzos académicos van encaminados a complacer a un organismo que no se preocupa por las particularidades individuales y que perpetúa una competitividad tóxica entre nosotros que en muchas ocasiones se aprovecharía mejor de una cooperación en la cual se obtendrían unos resultados bastante mejores. Bien. Ya para terminar, ¿de acuerdo? Quiero daros unas observaciones importantes y unos consejos personales que creo que os saldrán de mucha ayuda. En cuanto a observaciones, la NECA valora que el investigador presente una coherencia de una línea de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos más de 2 líneas, nos puede llegar a perjudicar. O sea, intentad, al menos a la hora de acreditar los primeros pasos, mantener una línea principal, que sería la de vuestra tesis, y una línea paralela, que es la de alivio, ¿vale? Aseguraros también de acreditar todos y cada uno de los méritos presentados en la forma adecuada. Si falta el resguardo, no se contará y la culpa nos la echarán a nosotros. Los certificados provisionales de cualquier cosa, de títulos, de artículos, de capítulos de libro, de lo que sea, cuentan para la acreditación. Por tanto, pedidlos y guardadlos.
Y también la última observación es que reviséis las bases de manera anual, porque pueden cambiar los requisitos de un año para otro. Bien, ya para acabar, unos consejos a nivel personal hacia vosotros para que los tengáis en cuenta. Si estáis dudando entre pedir a la acreditación por la comunidad autónoma o por la NECA, iros a la NECA, porque es más follón, pero siempre os servirá para todo el Estado. No, muy importante, no hay un límite de tiempo para rellenar el formulario de la NECA. Y es más, como os acreditáis con vuestro certificado digital para entrar, todo lo que metáis allí se irá guardando. Por tanto, se puede ir rellenando de forma progresiva y podéis tardar tranquilamente 3 meses o los que sean. ¿Por qué digo esto? Porque los de las comunidades autónomas tenéis un tiempo de 1 mes para rellenarlo. Si no lo rellenáis, eso se borra y se pierde. Por tanto, tampoco intentéis rellenar toda la acreditación enseguida, porque, ya os digo, es un trámite muy lento, muy pesado y no se hacen 2 tardes. Escanead todos los documentos en cuanto los recibáis y los vais organizando en carpetitas. Y así ya los tenéis cuando lo veáis para ir juntándolos. Y esas carpetas empezad ya a organizarlas, porque luego es un cacao maravilla. Y ojo al adjuntar los archivos, porque no os van a pedir, háblame de este artículo, me presentas el certificado. No, es, me hablas de este artículo, 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 y al final tenéis que meter todos lo que tengáis escaneado en un único archivo conjunto, que se diferencia entre artículos de revista, capítulos de libro, congresos, etc. Pero todo junto. Entonces, esto es importante, tener copia de las 2 cosas. No os desesperéis con los documentos de ayuda de la NECA. Son muchos, son muy liosos y no sé por qué no está todo junto en un mismo sitio toda la información que necesitáis cuando lo buscáis. Pero no os desesperéis, ir poco a poco y papel y boli, ir apuntándolos las cosas que necesitéis. Y consejos para los que estáis haciendo todavía el doctorado: reciclad la tesis todo lo que podáis, para artículos, para comunicaciones, para ir a asistencias a congresos, para lo que sea. Publicad todo lo que podáis también, que siempre será útil. Asistid a congresos, no únicamente por los méritos, sino también por personas, para conocer a gente que está en la misma situación que vosotros, y también por vosotros mismos, porque está muy bien salir del despacho de vez en cuando. Escanead y guardad todos los certificados. Mi director decía que solamente podéis decir un adverbio que es sí. Yo os digo que también aprendáis a decir que no. No hay que apuntarse a todas las cosas ni hay que complacer a todo el mundo. Vuestra salud mental os lo agradecerá. Y ese es mi último consejo: cuidaos física, mental y espiritualmente, porque la carrera académica es un infierno. Entonces tenemos que apoyarnos entre nosotros y con ello conseguiremos salir de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafa. Ha sido maravilloso y muy esclarecedor para aquellas personas que no teníamos